redondeando algunos conceptos y seguramente que vamos a dar algunas cifras para que ustedes ya tengan claro lo que se trata de esto. Bueno, hoy día empezamos a trabajar sobre los procesos cognitivos. Cuando hablamos de procesos cognitivos estamos refiriéndonos a esos, ¿se acuerdan? A esos conflictos hipotéticos, ¿no? Conflictos hipotéticos que tienen que ver con todo lo que ocurre en el cerebro. Un cerebro capacitado para estos menesteres. Definitivamente es un cerebro que tiene esas potencialidades, unos más, otros menos, que al final lo mismo. Entonces, lo que se trata ahora es de ver todos estos procesos. Pero, ¿cómo ocurre, ¿no? Cuando hablamos para el estudio de todo el cuerpo humano, se podría trabajar integralmente, pero lo hacemos por partes, ¿no? Lo dividimos por cuestiones didácticas, lo dividimos en anatomía, endocrinología y qué sé yo, ¿no? De la misma forma, cuando hablamos de procesos cognitivos, tenemos que dividirlo: conciencia, atención, pensamiento, lenguaje. No debería ser así, pero por cuestiones más que nada pedagógicas o didácticas está este tipo de entrenamiento para nosotros. Porque, como ustedes habrán leído, seguramente se habrán dado cuenta, miren, casi las similitudes que tienen conciencia y atención en las mismas localizaciones cerebrales o parecidas localizaciones cerebrales. Eso significa que los procesos cognitivos tienen funciones cerebrales similares que explican todo este procedimiento para que se produzca tal o cual proceso, ¿no? Entonces creo que ahí está el condimento, y entonces hoy día vamos a referirnos conciencia y atención. La próxima sesión hablaremos de lenguaje, de qué sé yo, pensamiento, todas las cosas que vamos a ir redondeando en esta sesión. Muy bien, entonces una breve introducción a lo que significa estos procesos psicológicos, también llamados procesos cognitivos básicos, porque al final ese es el objetivo, ¿no? Saber lo más elemental para irnos a lo más complejo. Definitivamente, cuando un ser humano nace con un cerebro inmaduro, no hay lugar a discusión ahí. Sin dudas, el cerebro en un RN definitivamente es muy inmaduro, y eso le permite desarrollar las habilidades que tenemos nosotros. Pero tampoco lo que se creía antiguamente de que uno nace con la famosa tabula rasa. Maldita palabra, tabula rasa, eso no existe, caramba. Ustedes me han enseñado eso. Ya. Entonces, eso no hay. Entonces ya viene con los códigos establecidos acá, y entonces uno va a desarrollar todas las potencialidades que hay acá. Yo nací para tener todas las potencialidades que tengo ahora, pero ¿qué tal si no lo hubiese potencializado? Estaría como monguito, ¿no es cierto? Quiere decir que depende de cómo o cuánto lo potencializo. Depende de la personal. Obviamente que depende de la individualidad, pero al final depende del grupo familiar. Pero si yo nazco en Comas, Caraballo, no me dan lugar a ningún acceso, entonces nazco desprotegido. Pero si yo nazco en las Casuarinas, en Highlight,
definitivamente. Ay, mi papá, mi mamá me da desayuno, almuerzo y comida, y me inscribe en el college Newton. Entonces aprendo bastante. Me ponen 5 profesores de inglés, francés, alemán, ruso, italiano, súper genio. Pero como nosotros hemos venido de provincias, somos cerraditos, apenas nuestro castellano masticado, mezclado con quechua y aymara, pues estamos fregados. Ya eso, pero aún con todo, cuando ya estamos fregados, no podemos decir ya estamos fregados, ¿qué vamos a hacer? No, desarrollamos, y ese proceso de desarrollo implica aún más, porque yo nací en los barrios altos, de gente muy humilde, gente pobre. Yo he nacido al lado de Tatán. Tatán es el genio de la, en eso ustedes no conocen todavía, ¿no? El genio de la delincuencia, de los gángsteres tremendos de Lima. Claro, el Robin Hood, exacto, así. Ese he sido yo he estado en el entierro. He sido yo, no, pero sí. No ese, no Robin Hood, pero yo he estado al entierro de ese fulano. Yo estaba chibolito, yo he visto a este fulano cómo regalaba dinero a los muchachitos jugando fútbol. ¡Ay, qué bonito juega! Ven. Sacaba 10 soles. 10 soles en esa época era plata, 10 soles era un montonón. Y se divertía bastante. Claro, obviamente con otras cochinadas también, pero existía esa cosa. Pero muy importante para que se den cuenta que el ser humano va a ir desarrollando. Aun cuando inicialmente se ha metido o ha nacido un ambiente muy tosco, muy áspero, muy rudo, muy primitivo, puede desarrollar. Entonces no hay pretexto. No, yo estudié solamente en Telesur. ¿Dónde hay San Marcos? Ay, San Marcos. No, así no. Uno tiene que tener identidad. Es decir, sí, yo he nacido así, me han formado en Telesur, no importa, pero puedo avanzar, puedo leer. Y uno puede leyendo, aumenta las conexiones sinápticas. Eso es lo que ustedes tienen que ya saber. Que no crean que, yo nací con 50 millones de neuronas al año más. No. En el curso de la vida aumenta las conexiones y aumenta el número de interconexiones sinápticas. Esto es fabuloso. Eso es extraordinario para decir, todavía hay esperanza. No hay que decir, no, así será mi vida. No, así no es mi vida. Claro, obviamente, ¿a qué se debe todo este desarrollo del cerebro? A esa amplitud que tiene el cerebro, a esa famosa plasticidad. La plasticidad neuronal hace que uno vaya ensanchando su territorio. Y hay que ensanchar nuestro territorio. Estamos llamados a ensanchar, no a quedarnos anquilosados ahí. Hablar de cognición viene de un término que se llama cógnito. Cógnito es la palabra, la idea, el pensamiento. Entonces, el conjunto de información es lo que tenemos acá. Pero ¿cómo tenemos esta información acá? Porque nos lo viene del exterior, porque viene del exterior. Lo aceptamos como tal y entonces vamos enriqueciendo ese aspecto cognitivo. Conjunto, miren qué, información sensorial. ¿Cómo viene? A través de la visión, de la oreja Flores, de todo eso. El cerebro lo transforma, reducida, elaborada, almacenada. Miren la participación de la memoria extraordinaria, la participación de la atención, la participación de la percepción. Dice que yo percibo lo que atiendo, pero yo atiendo lo que percibo. Eso también es una moraleja interesante. Ahora, todo mire, yo percibo y miren la experiencia, la vivencia que uno tiene. Ahora, dentro de los procesos cognitivos básicos, ¿qué está? La atención, la memoria y el aprendizaje. Y los procesos cognitivos complejos, ahí está lenguaje, pensamiento, inteligencia. Percepción y atención son procesos vinculados, claro, como le decía, yo atiendo lo que percibo, o yo percibo lo que atiendo, ¿no? Entonces, está percibiendo y está procesando. Dice que el cerebro procesa de 2 maneras. Le traigo la fija, que esto es interesante también. El proceso de los procesos cognitivos
para procesarlo. Ustedes lean porque ya no hay, pero hay que darle más amplitud. ¿Usted sabe cómo es la figura? Es que hay un proceso en serie y hay un proceso en paralelo. Entonces lean por favor eso, procesamiento en serie y procesamiento en paralelo de los procesos cognitivos. Eso también va a venir en examen. Cosas interesantes, no puede venir a examen, no puede venir, eso ya pasó, eso ya para los sanmarquinos de antaño, no, ahora no. Ahora son sanmarquinos modernizados. Claro, eso es otra nota. Entonces, como ustedes saben eso, tenemos que ir a la guardia. No hay que quedarnos conformes. El conformismo es dañino. Hay que avanzar, con ímpetu, con entusiasmo. Voy a saber más y más cada vez. No, ya, yo tengo esto, a eso nomás le voy a dar, eso nomás, ¿qué leo nomás? Qué fácil, ¿no? Yo también haría fácil eso, ya leo nomás, otra ya leo, ¿para qué incrementar más? No, además cada día más hambre hay que tener, esa motivación que nos impulsa a más y más y más hasta revolucionar nuestro cerebro. Nuestro cerebro capta todo. Vamos a ver las limitaciones de nuestro cerebro. Y entonces miren, la atención y la memoria, claro, yo atiendo y lo almaceno acá, está jugando la memoria, está participando la memoria, importante también. Ahora, obviamente, si yo atiendo, ahora van a ver que hay una atención voluntaria, pero cuando yo atiendo, ¿qué está significando? Que yo estoy motivado. Si yo empiezo a leer algo, estoy motivado, pero cuando no hay motivación, cuando no es esa parte subjetiva, no hay nada, todo es animado. ¿Cuándo terminarás? ¿Quién inventó Telesur? No hay que aprender, interesarse, ¿qué significa? Entonces ese es motivado, estoy motivado para seguir avanzando, pero cuando no hay motivación, entonces estamos simplemente vegetando, estamos simplemente adocenándonos, anquilosándonos, ahí, y sin hacer nada novedoso. Atención y motivación. Esta es la característica. Yo atiendo porque estoy motivado. Yo no atiendo porque no estoy motivado. Ya esa es la introducción, no es una van premier. Ahora vamos a empezar la conciencia y la atención. Básicamente se trata de atención y conciencia. ¿Qué entendemos por conciencia? Ahí está un proceso cognitivo o un constructo hipotético, como dicen los especialistas, no los estudios. Esa es la conciencia. Aquí le traje lo que Crick, miren lo que Crick dice. Francis Crick, ¿se acuerdan de Francis Crick? Cuidado que no se consigue Francis Crick. Usted, mire, dice, usted, sus alegrías y sus penas, sus deseos y sus emociones, ¿quién sabe eso? ¿Quién es el especialista en informática? Entonces, miren, esta conciencia escrita por Crick, ¿no? Sí, miren, ¿quién es Francis Crick, señor? ¿Quién es Francis Crick? No he escuchado nunca.
Señor, ¿quién es Francis Crick? ¿Será Francis Crick? Hamilton, mi estudiante de biología. ¿Quién es Hamilton? ¿Lo escuchamos? Francis Crick. ¿Ya leí? Francis Crick. Ahí está como Marco sabe. Ahí Marco. ¿Quién es Francis Crick? Claro, el propulsor de la doble hélice del ADN. Watson es uno, Crick, Francis Crick y el Watson. Claro, son dos genios, no que hay. Entonces Crick, miren lo que dice. Usted, mira sus alegrías y sus penas, sus deseos y sus ambiciones y su sentido de identidad de persona y su libre albedrío no son sino la conducta de una vasta asamblea de neuronas y de moléculas a ellas asociadas. Qué bonito, ¿no? Es una extraordinaria forma de poder ver. Es lo que yo al momento que él expresaba. ¿Quién soy yo? Yo soy el resultado de mis pensamientos. Y a mis pacientes les digo, caramba, suena bonito, porque resultado de lo que yo pienso suena, claro que sí. Yo quiero ser médico, y el producto de mis pensamientos, vaya. Aquí, Cabo claro, aquí, tal como soy. Entonces, miren, Watson, ahora, ¿por qué le trae eso? Porque Watson, no sino Francis Crick tiene varios libros acerca de la evolución, de la conciencia. O sea que no simplemente voy a hacer la doble hélice en nada más. Uy, mucho ha revolucionado el pensamiento de la época. O sea, no simplemente ha sido de la doble, ahí es interesante. ¿Quién es Crick? Allá, de la doble hélice, nada más. ¿Cómo que la doble hélice? Mira, fíjense, el investigador que avanza acerca del conocimiento. Y miren lo que dice, ustedes lo van a tener, yo lo tengo aquí si gusta se lo llevo, no hay problema. Ese es el regalo de Navidad. Digo del pecho. La interioridad real de la vivencia. Nosotros, dice aquí, miren lo que dice, capacidad de conciencia de interiorizar de nuestro vivenciar. ¿Qué cosa es vivenciar? Le paso el dato, le paso el último minuto. La Real Academia de la Lengua Madrid, so pena, 4 tomos, no incorpora la palabra vivenciar. ¿Qué le parece? No lo acepta. Ah, qué interesante, no lo acepta. Como muchas palabras que a veces no, por ejemplo, no he visto la genialidad a veces de la Heidegger cuando dicen van a inaugurar un simposio. Heidegger con su corbatita viene y dice, vamos a aperturar no existe en la Real Academia de la Lengua. Hay situaciones, hay léxicos donde la Academia de la Real Academia de la Lengua no lo valida. Pero cuando yo me sigo un poquito lo valida, miren lo incongruente, pero tampoco dice incorrecto. Total, ni chicha, ni lengua, no dice vivenciar, no, estás mal, incorrecto, no. O sea, no lo incorpora, pero tampoco le dice que es incorrecto. Tal que no le gusta tanto, pero así. Entonces, por eso es válido decir, no está mal, no es guacha, pero le paso el dato. La academia no lo integra, no lo incorpora, no quiere saber nada de eso. No dice está incorrecto, pero no lo incorpora, no lo lleva a su seno a ratificar. Entonces, miren ustedes, vivenciar viene de vivencia. ¿Vivencia qué significa? Una experiencia con pensamientos y sentimientos incorporados dentro. Yo quiero vivenciar, si vale el término, yo quiero vivenciar mi experiencia, mi momento vivido, quiero vivenciar. Entonces, estoy uniendo mis pensamientos con mis sentimientos o con mis emociones. Entonces, por eso voy a vivenciar. Hay un taller vivencial, un taller vivencial es prácticamente una experiencia subjetiva.
única, sui generis. Claro, ese mundo interior debe ser diferenciado con el mundo exterior. Entonces, este mundo interior yo lo estoy vivenciando, lo estoy experimentando y sé que ella no lo experimenta como yo lo experimento. Y entonces, ¿qué decimos? Que cada uno experimenta a la usanza única. Cada uno experimenta su propia experiencia y cada uno tiene su forma de vivenciarlo, su forma de experimentarlo. Ahora, es importante que también sepan que esa forma de vivenciar, esa conciencia que tengo yo, es inviolable, es impenetrable. Quiere decir que nadie puede ingresar a mi experiencia, nadie puede ingresar a lo que yo estoy sintiendo. Yo siento y ella siente, y tampoco me puedo meterme en ella para que decir, bueno, salvo que en los procesos patológicos, esto es importante, ¿no? Que en los procesos patológicos, ahí sí, el esquizofrénico es, sí, creo que me están llamando a mí, ya escucha voz, ya presiente algo, y tú si yo leo tus pensamientos, yo sé qué piensas. Entonces, todas estas situaciones que se dan es porque hay ruptura de la conciencia, porque hay escisión de la conciencia. También es importante mencionar que nosotros, con esta individualidad que tenemos en la conciencia, somos capaces de saber que si lo que estamos pensando es una fantasía o es una realidad. Si yo estoy pensando voy a ser médico, pues es fantasía o realidad. Puede limitar la fantasía, pero no hay que pensar. No hay que pensar que es realidad. Entonces, quiere decir que tenemos que saber diferenciar. ¿Esto es sueño o este es ensueño o esto es realidad? Y eso solamente es la conciencia. La conciencia tiene esa característica. Alerta, estamos permanentemente alerta. El estado alerta es muy importante para poder estar dispuestos a escuchar, percibir, etcétera, etcétera. Lo que ocurre tanto en el mundo exterior cuanto en el mundo interior. Pero ese estado de alerta debe ser, como su nombre lo dice, alerta. Hay personas que están en estado de hiperalerta y ahí viene el problema. Ya está en el terreno patológico. Yo no estoy incidiendo en el terreno patológico porque no está bien. El sílabo está pidiendo solamente aspectos normales y ese es el objetivo. Los otros son corolarios. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que tener conciencia, tenemos que percibir las cosas en estado de alerta, estamos vigilantes de todo. El gran problema es cuando hay estado de hiperalerta. ¿Qué es hiper? Excesivamente estoy alerta. Y por eso, ¿qué casos conoce usted de hiperalerta? Está funcionando, creo que está funcionando mal. En crisis de pánico, doctor, muy rápido me late el corazón, me estoy asfixiando, me moriré de cáncer, me moriré de esto, hiperalerta, igual para los pacientes les digo así, no pueden estar pensando en cómo estará su corazón, su pulmón, porque no saben hacerlo. No puedo pensar, no funciona mal, me moriré, el corazón me da infarto, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele acá? No tirarme esa percepción exagerada es por el estado de hiperalerta. Cuando escuchen esas cosas, no es normal. Yo no le he dicho que esté en un estado de alerta, en vigilancia normal. Ese es el asunto. Reflexividad, parte de la conciencia del ser humano es que siempre es reflexivo. Es la característica del ser humano, su reflexividad. O sea, esa conciencia de estar en sí mismo, esa mismidad que dicen los especialistas, esa mismidad. Por eso dice que pase el tiempo, no importa, lo importante es que tenga conciencia de lo que me ocurre a mí mismo. Ahora, en todos estos conceptos importantes de
psicología y psicopatología. Y cuando estudio psicopatología, o sea, parte de la psiquiatría que usted va a ver en los años siguientes, es Carl Jasper. La teoría de Carl Jasper es tan importante que él tiene dos tomos de psicopatología general. Quien no lee ese libro definitivamente no ha pasado la psicología. Eso no lo voy a advertir, pero ¿cuál es la importancia de este libro? A pesar de que diga psicopatología, sin embargo, al introducir hay psicopatología de la conciencia, psicopatología de la atención, psicopatología del pensamiento, etcétera. En cada capítulo él hace una introducción significativa de la psicología de la percepción, psicología de la conciencia. Es extraordinario. Al final es fenomenología. ¿Y qué es fenomenología? Descripción de los fenómenos cognitivos. Entonces, el abordaje de Carl Jasper apunta precisamente a ver la psicología. ¿Y qué dice? La función, la conciencia, respecto a la conciencia, función de interioridad, de alerta y de reflexividad. O sea, la conciencia tiene esas tres funciones: función de interioridad, función de alerta y función reflexiva. En el sueño no estamos alerta, en el sueño dormimos el sueño de los sustos. Nadie le dice, algo ronca, otro rechina las dientes. Cada uno como quiera, pero duerme. Nadie le dice nada. Uy, despierta. Despierta, sí, despierta. Si no despierta. Entonces uno está en el estado relajado de inconsciencia. Entonces la conciencia tiene interioridad, está alerta y es reflexiva. Esa conciencia posibilita vivenciar, sí señor, ¿no es cierto? Yo con mi conciencia logro vivenciar mis experiencias al lado de los pensamientos y de las emociones. Básicamente eso, la neurobiología de la conciencia, creo que lo hemos dicho en la mañana, ya está firme, está sellado, creo que eso es lo que ustedes tienen que saber. Atención, veamos lo que significa la atención. Es otro proceso cognitivo, la atención. Ahí está, atenderse, concentrarse, mantener la alerta, tomar conciencia, ya, esa es la característica. Ahora, el enfoque estructuralista y el enfoque funcionalista. El enfoque estructuralista dice, es un estado de conciencia. ¿Qué es la atención? Es un estado de conciencia. Si yo atiendo, es porque estoy consciente. Porque si no estuviese consciente, no atendería. Es el concepto que manejan ellos. Y funcionalismo, función activa del individuo cuyo propósito es, claro, yo me adapto al medio. ¿Por qué? Por esta funcionalidad de la capacidad atencional. Para muchos investigadores la atención es un filtro. ¿Por qué es un filtro? Porque ahí está la capacidad limitante o limitativa del cerebro. Uno dice, sí, la capacidad todo es más que una computadora, sí. Pero la pregunta que debemos hacernos es, frente a todos los estímulos que tengo, ¿cuántos los atiendo? ¿Usted cree que el cerebro atiende todo? O sea, yo puedo manejar y puedo estar hablando y puedo estar comiendo y puedo estar teniendo mis necesidades fisiológicas y puedo estar cantando y puedo... ¿Así tanto? No, apenas 2 y es mucho. Los especialistas, el cerebro puede por lo menos atender 2 objetivos o 2 perceptos. Puede hacerlo, pero siempre con... puedo dar un ejemplo. Usted está en la sala, y está el televisor allá, y allá hay su mamá y su papá mirando la televisión. Está a 90 segundos, está mirando, porque Mónica está hablando con ella. Y entonces, el papá y mamá están mirando y están conversando. Y usted está acá. Está mirando, pero no, usted está estudiando para el examen de neurobiología.
Miren el objetivo, la chica que está conversando, la pareja que está conversando, están comentando lo que ocurre de Mónica Delta, y usted está agarrando, sí, la teoría del núcleo dinámico, la teoría del núcleo que caracteriza entonces, así diga usted sí, se puede poquito, pero después se diluye fácilmente. Entonces no es la forma de aprender. De la forma de hay gente que lee o estudia con volumen alto, no sé si se ve. El núcleo dinámico. Pero definitivamente hay ese tipo de situaciones que uno dice, sí, yo tengo que estudiar. No están acostumbrados, a veces están de la costumbre, el estrés, por el estrés, ustedes están conectados a lo que tienen que leer, pero también ya están acostumbrados al ruido y a la vida. Yo soy uno de esos casos, ¿por qué? Porque toda mi vida lo he pasado. Al vecino no se cae de la boca. Y cuando he vivido en los suburbios, no, calladito, más tengo que leer, concentrar. Es el caso, ¿no? Ustedes tendrán que tener el periódico. A mí siempre me andar al examen, muchachos, las chicas y sus compañeros. Y mientras que estaban dando el examen, yo decía, el núcleo acúmules, el logro, seguro, tal. Mezcla de dos informaciones. ¿Qué se va a poder concentrar? No digo que no, es bastante difícil, salvo que Hamilton tenga otra apreciación, otra cosa. Entonces, Hamilton ha dado el examen, ¿no? Entonces, miren que la importancia que tiene la atención en torno a este filtrar. Entonces, si yo tengo tantos objetos perceptivos, yo solamente escojo uno. Me interesa uno, no me interesa dos. El resto, nada. O sea, lo descarto, discrimino, y eso lo hace el cerebro. El cerebro dice, no, este no, este sí. Porque muy importante es tener en cuenta entonces esta característica de la atención, una atención que es como filtro. Filtra lo que le interesa. Claro, va a depender de varias factores que lo vamos a mencionar. Ahí están las funciones de la atención: mecanismo de selección, mecanismo de vigilancia y mecanismo de control voluntario. Mecanismo de selección, todo lo que se refiere a la selectividad del cerebro para decir, esta información me interesa, esta no me interesa. Puede ser voluntario, pero la mayor parte de aprendizaje de atención lo vamos a hacer involuntariamente o inconscientemente. Pues hay cosas que atendemos sin menor esfuerzo. Por ejemplo, yo voy caminando en la calle, en mi época de estudiante estaba caminando, yo caminaba de ahí a la facultad, y entonces caminar es que prestar atención porque no me caiga, y miren, estoy caminando, pero como es más o menos 3 o 4 horas, hay que aprovechar, y estoy pensando, o si no, estudiando para hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que estoy atendiendo, pero estoy también atendiendo un aprendizaje. Estoy aprendiendo, pero estoy caminando. Estoy haciendo 2 acciones, 2 trabajos. Estoy haciendo dos estoy aprendiendo para que no me caiga, pero eso ¿qué atención es? Atención automática. Yo no estoy diciendo que caeré, no me caeré, ahora sí, ¿cuánto voy a contar? 1, 2, hay gente que cuenta también cuántos cuadras, cuántos pasos damos en cada cuadro, pero yo no hago así. Entonces, estoy atendiendo involuntariamente mi caminar, pero a la vez estoy repitiendo una información. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Por qué? Porque no se gasta
los recursos atencionales en la inconsciencia o en la involuntariedad. Lo involuntario, tranquilamente, yo puedo caminar, puedo hacer otra actividad. Hay gente que maneja y está hablando. ¿Sí? Aunque es prohibido, ¿no? Ya está prohibido, ¿no? Pero puede hacerlo, ¿no? Se puede, no se debe, pero se puede hacer. Y la pregunta es, hay tanta, aquí experimentamos, ¿no? Tiene horas de cálculo y esto prácticamente es automático. Y el otro sigue, mañana lo vemos a hacer. Ya, perfecto. A la hora, ahí nos encontramos, mi amor o mi amada. Entonces se dan cuenta. Entonces se puede hacer dos cosas a la vez, pero con esfuerzo. O uno es con esfuerzo y el otro sin esfuerzo. Solito entra la situación. Entonces depende de la selección de la atención. Sí, hasta 2 tareas podemos ejecutarlo, pero con dificultad, por cierto, pero sí lo podemos ejecutar. No es que yo hago 2 cosas. Napoleón hacía varias cosas, pero el genio de Napoleón era otra cosa. Ya tenía que, aquí a la secretaria le dedicaba, a ver, a Noruega vamos a enviar, a Alemania vamos a mandar, a Italia vamos a mandar, cada uno dice que así. Pero esa genialidad es una excepción. Definitivamente lo podemos hacer 2 cosas y se puede hacer. Vigilancia o mecanismo de vigilancia. Eso es estar alerta, atento a lo que significa la sostenibilidad de la atención, estar sostenible la atención. Ahora, para que la atención sea sostenible, también depende de varios factores. Usted cree que sostiene, por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 1:15 para las 12, están atendiendo ya, a veces no, a veces cansa y a veces pestañea o se duerme o se desatiende. Pero ¿a qué se debe eso? Motivación 1, ¿pero qué? Edad. No es lo mismo que yo le traiga a uno de 5 años a uno de 10 años y a uno de 80 años. Ahí está más que para la otra que para esta. Pues de la nutrición depende de varios factores. Hay múltiples factores que intervienen en la capacidad atencional. Por eso cuando ya no tiene que a veces se droga pensando en que dice apertura la capacidad atencional, pero daña a otros órganos definitivamente. Mecanismo de control voluntario. Claro, yo soy el que elijo, yo quiero leer. No, yo no quiero leer, yo quiero sentarme. Es la elección personal ya de carácter voluntario. Algunas definiciones que trae ahí está el famoso Alexander Luria, ahí está el ruso, muy importante este hombre. Ese fue discípulo de quién, ¿me acuerdan? ¿De quién fue el discípulo de Luria? ¿De quién? Marco de quién, ¿te acuerdan? ¿Prochaska y Intervinte? No, Prochaska y Intervinte. ¿De quién? A ver. ¿De quién? De Vygotsky, ¿se acuerdan de Vygotsky, el famoso Vygotsky? Ahí está Alexander Luria, el 75, da el concepto de atención, miren cómo es, ustedes lean, ¿no? Interesante, proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de atención elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. Qué interesante el concepto de Luria. Sostiene que hay 2 tipos, atención involuntaria y atención, eso es lo que le decía. Una atención involuntaria, el estímulo prácticamente se gana todo por sus características e ingresa a hacer el proceso correspondiente, ¿no? En el cerebro. Un proceso que tiene que ver con 2 elementos que le he dicho, ¿no? La situación de... ¿Cómo? En sí,
o en paralelo. O sea, no así, sino en paralelo y luego en serie. ¿Por qué el procesamiento en paralelo? Primero, ¿por qué? Porque simultáneamente se va a dar, y a eso los investigadores van a llamar el procesamiento preatencional. Entonces ya le estoy dando lo que ustedes van a leer, ¿no? Y además, ya el procesamiento atencional propiamente dicho lo va a hacer el cerebro en serie. Por eso es señal en serie. Entonces primero es en paralelo y luego es en serie, pero con las características que ustedes van a leer, por cierto, en sus casas. Atención voluntaria, ahí sí implica concentración, ¿no es cierto? Yo me decido a mirarle a la criatura y hasta yo me decido, yo estoy atendiendo porque yo quiero, ese es control voluntario. Ahora, definitivamente hay dos personajes que lo he incorporado aquí, que es interesante: Luria y aquí Kahneman. Kahneman también es un extraordinario investigador que ha hecho importantes aportes, y uno de los menciono acá, dice que es la atención como la existencia de un control por parte del organismo de la elección de los estímulos que a su vez controlarán su conducta. Él va a decir, ¿sabe qué? Una persona que atiende modula, mejora, modifica su comportamiento. Yo atiendo, para bien o para mal. Si yo atiendo, por ejemplo, prostitución, me voy a prostituir probablemente porque me interesa a la pornografía y qué sé yo, y la cochinada esa. O me veo a los gángsteres que están robando, me interesa seguramente eso, y entonces voy a modelar ese comportamiento disocial o antisocial. Kahneman, muy importante de este famoso Kahneman. Ahora, otros importantes, Pinillo, de la Vega, Candela, Rosselló, pero que creo que es el que más interés tiene actualmente, es de Julia García Sevilla, ese es el nombre de esta persona. Ella es catedrática de la Universidad de Murcia, en España, y aspira actualmente, y es un aporte significativo que ha tenido esta mujer. Y ella va a decir que es un mecanismo implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos y operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Es una psicóloga, es directora del programa de guía de la Universidad de Murcia, muy importante, una genialidad en torno a sus... tiene varios libros publicados en torno a lo que es psicología de la atención. Características de la atención. Ahí están las características, lo leen: amplitud, selectividad, intensidad, oscilamiento o desplazamiento y control. Estos miren las características de la atención.